Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Tal como les había comentado en la plataforma de Classroom, pues esta es una opción que espero sea viable para ustedes para tener su clase teórica. En estos días me he encontrado con algunas dificultades que han tenido sus compañeros, entonces creo que esta es una buena opción para poder disminuir esas dificultades. ¿Ok? El tema que quedó revisar para el día de hoy es adherencia en salud mental. Sin embargo, esto es un poco general debido a que hemos estado revisando este tema durante todas las semanas. Sin embargo, pues nos hemos dado cuenta que siempre lo que hemos revisado acerca de las definiciones o usos o implicaciones de la adherencia se refiere más al ámbito, por así llamarlo, psiquiátrico, ¿no? O médico. Sin embargo, nosotros siempre hemos hecho el esfuerzo en clase por trasladar estos conocimientos al ámbito de la terapia psicológica. ¿Ok? Sin embargo, bueno, la psicología clínica y la psicología de la salud siempre han estado de la mano. Recordemos que la salud mental siempre va a ser tarea de dos profesionistas principalmente, el psiquiatra y el psicólogo. ¿Ok? Entonces es difícil como querer separar la adherencia para un aspecto o para el otro, ya que la gente tiene ciertos intereses o ciertas conductas para buscar su bienestar que no precisamente son diferentes en un aspecto y en el otro. ¿Qué es la psicología clínica y de la salud? Es un área de la psicología que tiene la especialización que busca aplicar principios, técnicas, conocimientos científicos para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y o prevenir tres aspectos: conductas desadaptadas, alteraciones mentales y los trastornos mentales. Algo de esto ya lo habíamos revisado. Sin embargo, bueno, vemos que esta área de la psicología busca aplicar muchísimos conocimientos y técnicas para cumplir todos estos objetivos. Sin embargo, la psicología clínica siempre lo vemos más como el trabajo que se hace en el consultorio. Sin embargo, hay otros usos. Por ejemplo, cuando una persona tiene algún tipo de padecimiento físico, esto genera que se desarrollen algún tipo de alteraciones, conductas desadaptadas o hasta trastornos mentales. Por ejemplo, cuando una persona recibe la noticia de que tiene cáncer, de que ha contraído algún tipo de virus, ¿no? Valga el momento, eh, que va a perder la vida en algún, o que tiene el tiempo contado, ¿no? O que va a perder a alguno de sus familiares, esto genera algún tipo de alteración mental. Eso se refiere o esa es la principal área de la salud. También, ¿qué podemos encontrar? Pues que dentro de la psicología clínica no solamente trabajamos los psicólogos propiamente, ya que estos aspectos también los trabaja quién, los psiquiatras. Entonces, muchas veces el trabajo que quiera hacer el psicólogo o los avances o los planes de tratamiento van a depender de las capacidades que la persona tenga, de los recursos, de cómo esté el nivel de sus funciones ejecutivas. Pensemos en las personas con depresión, que ya hemos mencionado que muchas veces llegan a terapia pues con un nivel de aplanamiento emocional, con desinterés, con dificultades de memoria y atención. En estos casos, pues nosotros siempre vamos a requerir que nuestro paciente esté asistiendo de manera simultánea a atención psiquiátrica. ¿Ok? Dentro de las principales razones por las que las personas deberían buscar algún tipo de atención clínica, pero que muchas veces no es así, es por sentimientos de infelicidad personal. ¿Esto a qué se refiere? A que las personas no se sienten a gusto con lo que son, con las personas que están, o muchas situaciones que en algún momento pudieron hacerles sentir bien o satisfechos ya no les genera ningún placer. También tenemos la preocupación de los demás. Esto tiene que ver con nuestros grupos de referencia o relaciones interpersonales cercanas. Cuando gente que convive comúnmente con nosotros comienza a mostrar preocupación por la forma en que nos comportamos o que nos sentimos o que pensamos, esto puede ser un indicador de que sería momento de buscar atención clínica. No tiene que ser precisamente negativo, ¿no? Como que realmente te estés volviendo una mala persona, siendo muy irritable, muy violento, sino que tiene que ver a veces cuando las personas comienzan a aislarse,
a ser más introvertidas, ¿no? A mostrar descuido personal, etcétera. Y por último, que puede ser el más obvio, son los problemas legales y con la comunidad. Con problemas legales, obviamente no es como un proceso de divorcio, algún tipo de pelear, alguna cuestión como de pelea de la herencia, sino más bien problemas de delincuencia, etcétera. ¿Ok? Y justamente va asociado con lo de la comunidad. A veces las personas pueden comenzar a tener dificultades o discusiones o enfrentamientos de manera estable, ¿no? O de manera sucesiva. Es decir, el mismo problema que tenía con algún tipo de grupo social o grupo cercano en la colonia, ahora lo tiene con otro grupo, ¿no? O con un vecino, con el otro, con el otro. Entonces la persona ya no solamente tiene problemas con sus relaciones interpersonales cercanas como en el punto B, sino que también comienza a tener dificultades con personas un poco más externas. ¿Ok? Otra importancia que nos dan estos temas es que las enfermedades mentales son el 50% de las enfermedades incapacitantes en el mundo. Es decir, piensen en todas las personas que tienen algún tipo de padecimiento físico que debido a su condición pues no pueden desarrollar algún tipo de actividad, es decir, practicar un deporte, tener un trabajo, tener una familia, etcétera, ¿ok? De todas esas condiciones físicas son solamente el 50% de las verdaderas razones por las cuales las personas a veces no se pueden desempeñar de forma esperada o de forma común y corriente, como lo podríamos decir. ¿Ok? Podemos pensar en las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que sufrieron algún tipo de lesión, ¿no? Un daño orgánico, etcétera. Bueno, de todos ellos, el otro 50% sufre un padecimiento mental, es decir, anatómicamente podríamos ver a las personas de forma perfecta, pero realmente existe un trasfondo que no les permite desempeñarse igual que el resto de la población. Dentro de estas enfermedades incapacitantes, los que tienen como el top 3, número uno serían los trastornos del estado de ánimo, donde incluimos el trastorno bipolar y la depresión, la esquizofrenia y el alcoholismo, pero lo vamos a revisar más adelante. Realmente el alcoholismo no lo tocamos a profundidad, pero sí podremos retomarlo en algún punto. Antes de comenzar, me gustaría poder diferenciar de forma más profunda caída versus recaída, ya que ya lo habíamos revisado previamente en clase, pero va a ser importante cuando nosotros tomemos en cuenta estos aspectos para evaluar la adherencia terapéutica. ¿Ok? Las caídas son unas situaciones puntuales donde nosotros podemos reconocer un momento y un espacio. ¿Ok? Pero no supone precisamente un retroceso en el proceso de recuperación. ¿A qué nos referimos con esto? Tal y como les hablaba del alcoholismo, imaginemos que una persona ha comenzado a ir a terapia porque busca disminuir su nivel de consumo de alcohol. Él solía consumir alrededor de, imaginemos, 15 copas por día, ¿no? No era diario, pero sí mínimo 4 veces por semana, ¿no? Entonces ese era su problema en el consumo de alcohol. La persona obviamente ya disminuyó su consumo, no podríamos decir que llegó totalmente a la abstinencia porque eso sería un poco irreal y muy difícil para esta persona, pero imaginemos que ya pudo disminuir gracias a este proceso que no ha sido tan largo ni tan avanzado, ya logró disminuir su consumo de alcohol, entonces ahora consume 8 copas, ¿no? Y ya disminuyó casi el 50%. Entonces, imaginemos que tiene una situación familiar especial, un festejo, y ya no consumió 8 copas, que era como su nivel máximo, sino que consumió 12. ¿Ok? La persona puede llegar a terapia y muy triste, ¿no? Muy decepcionado porque no pudo resistirlo. Muchas personas se sienten así cuando cometen situaciones similares a lo que ya habían dejado de hacer. Una persona que tiene trastornos alimentarios, una persona que buscaba distanciarse un poco de personas que
por ejemplo, a su exnovio, ¿no? O sea, ya no escribirle y de repente, chin, es que ya hablé con él por teléfono, ¿ok? Pueden pensar que pues todo está perdido. No, porque es una situación puntual que no supone un retroceso. Es totalmente normal que haya caídas, no es ninguna mejora en el ser humano tiene que ir hacia adelante o hacia arriba, sino que mucho de eso requiere de ciertos tropiezos o ciertos obstáculos, ¿no? Donde la persona pueda recontemplar, reevaluar su situación y decidir cómo mejorar como su desempeño, ¿no? Ante estos pequeños desafíos que la vida le va poniendo. Versus la recaída. ¿Qué sería la recaída? Aquí sí es donde la persona regresa totalmente al punto de comienzo de cambio. Es decir, tal y como yo les mencionaba a esta personita que consumía, ay, ya se me olvidó, creo que eran 15, ¿no? 15 copas de alcohol. Bueno, fue la fiesta de su amigo y tomó 15, ¿no? Nosotros podríamos decir, ok, fue una situación puntual, fue una caída, ¿no? Nos preocuparía porque ya él regresó totalmente al nivel. Aquí ya me hablaría posiblemente de una recaída, pero bueno, yo le doy el beneficio de la duda. Llega la siguiente semana y ahora tomó otra vez 15. Otra semana y consumió 16. Ok, aquí ya hablamos que la persona realmente sí ha regresado al estilo de vida anterior al proceso de cambio. Entonces, eso es totalmente una recaída porque ninguna mejora está participando, ninguna mejora fue aprendida, sino que realmente fue un proceso que ha sido anulificado y la persona realmente se mantiene en un estilo de vida tal y como el previo, ¿no? Antes de comenzar su tratamiento terapéutico. Entonces, bueno, cada vez que ustedes tengan, estén buscando una mejora y tengan una caída, piensen que es totalmente normal, mientras uno decida que así sea. A veces las personas tienen una caída y ya no buscan levantarse, ¿no? Entonces, chin, ya hiciste dieta un día y al siguiente, pues tal vez comiste un poco de carbohidratos. Eso podría ser una caída, pero si tú decides seguir consumiendo carbohidratos, helados, cenarte una hamburguesa más unos tacos, etcétera, bueno, ya estarías buscando que realmente sí sea una recaída y no solo una caída, ¿ok? Las principales consecuencias del incumplimiento terapéutico en todos los aspectos de la salud mental pueden recaer en estos, ¿ok? Sin embargo, más adelante el autor nos muestra algunos más específicos, ¿ok? Entonces, solamente para poder verlo en cualquier tipo de enfermedad mental, bueno, ¿cuáles podrían ser las principales consecuencias? Los cambios o los incrementos en las dosis de fármacos. ¿Ok? Cuando uno puede ir al psiquiatra y decir que no nos está funcionando el medicamento o que realmente nos está generando otro tipo de síntomas adversos, cuando realmente uno no está siendo adherente, es decir, cuando uno no está siguiendo la dosis y los horarios adecuados, puede generar que el psiquiatra busque cambiar el medicamento. Es como cuando uno tiene una infección de garganta y no te curas, vas al médico de nuevo y te recetan un antibiótico de amplio espectro. Eso hace un poquito más de daño, ¿no? Al cuerpo. Entonces, justamente esto pasa con los psicofármacos. Y justamente a veces puede incrementar la dosis. A lo mejor no te cambian el medicamento, pero sí hay un incremento en la dosis. Y eso no sería realmente lo que tu condición física y mental necesitaría. Pero realmente eso se debe a que no somos ni siquiera sinceros cuando hay un incumplimiento terapéutico. ¿Ok? Ay. Em, Otra posible consecuencia básicamente es la hospitalización. Como no hay una remisión de los síntomas ni de los signos, pues realmente eso dirige a que el caso vaya empeorando. ¿A qué nos referimos con remisión? Pues este detenimiento o esta disminución de signos y síntomas que son incapacitantes para las personas. Entonces, pues realmente la psicosis va aumentando, la inestabilidad del estado de ánimo va aumentando, lo que lleva a que las familias pues, realmente no sepan cómo actuar o que la persona realmente ya esté en riesgo, justamente como el siguiente punto, y este lo lleve a hospitalización. ¿Ok? Como conductas de riesgo, bueno, básicamente en la esquizofrenia podría ser que la persona se muestre muy paranoide, muy agresiva. En la depresión, pues que a veces las personas ya no quieran comer.
¿ok? Justamente lo que hablábamos, recaídas. Si ven, aquí no tenemos la palabra caídas, sino sabemos que hablamos que la persona ya está en la disfuncionalidad personal y social de nuevo. Es decir, que ya empezaba a hacer ciertas actividades de convivencia con la familia, a tranquilizarse y de repente tuvo una caída, ¿no? Empezó a mostrarse hostil. Pero esa caída comenzó a hacerse perpetua, ¿no? O constante. Entonces ahí pudimos hablar de que ya hay una presencia de recaídas debido a que las personas no están siendo adherentes. Este es un aspecto no tanto que tiene que ver con la persona que tiene el padecimiento, pero creo que sí es muy importante reconocerlo y habla del incremento del síndrome del cuidador primario. ¿Esto a qué se refiere? Recuerden que cuando nosotros nos encargamos de cuidar a alguna persona que tiene o que requiere ciertos cuidados especiales la mayor parte del tiempo, esto genera un síndrome de agotamiento, de estrés, de depresión, o sea, muchísimos aspectos que justamente está tratando tal vez en la persona que cuida o en su familiar, ahora se presentan en el cuidador primario, ¿ok? Entonces, si mi persona pues no quiere tomar de sus medicamentos, no quiere ir a terapia, no busca hacer sus actividades, pues realmente la carga y la disfuncionalidad se vuelve más difícil de lidiar para la persona que se encarga de cuidar a esta personita o al paciente, ¿ok? Y pues la última consecuencia, y que sí es generalizable para casi todos los padecimientos mentales, es el suicidio, ¿no? Ya que se conjuntan muchísimo malestar personal, mucha falta de adaptación, que a veces las personas pues únicamente empiezan a ver como esta visión de túnel, la persona se siente desesperanzada porque nadie lo entiende, todos lo quieren medicar, todos lo quieren hospitalizar, ¿no? La familia lo amenaza constantemente, le dicen que es una carga, percibe el estigma social, siente que nadie lo quiere, entonces eso puede facilitar que la persona piense que el suicidio es la mejor opción, ¿ok? Pero pues el suicidio únicamente es un signo más de muchos trastornos mentales y una de las principales consecuencias del incumplimiento terapéutico. Uno de los principales padecimientos que generan grandes consecuencias por falta de incumplimiento terapéutico es la esquizofrenia, ya que recordemos que en este trastorno las alteraciones son en muchísimos procesos psicológicos básicos, ¿ok? Entonces, uno de los principales medicamentos que un paciente con esquizofrenia debe consumir son los antipsicóticos, los cuales van a minorar las alucinaciones o las percepciones distorsionadas de la realidad. ¿Ok? Sin embargo, el 82% de los pacientes con esquizofrenia no es adherente, ¿ok? Realmente cuando nosotros escuchamos un diagnóstico de esquizofrenia o sabemos que alguien cercano a nosotros tiene este padecimiento, pues nos suena a un mal pronóstico, ¿ok? Nos suena a que no está bien. Pero ¿a qué se debe esto? La principal etiqueta del mal diagnóstico se debe a que la gente realmente nunca lleva a cabo su proceso o su tratamiento, lo cual obviamente hace que el pronóstico sea muy desagradable, a que la persona no va a poder desempeñarse como lo desearía, no va a poder a lo mejor ser responsable de sí mismo o ser responsable de alguna familia, etcétera. ¿Ok? Las principales razones por las cuales la esquizofrenia tiene un mal pronóstico es porque no tenemos causas, ¿no? Para poder prevenir estas situaciones. Sin embargo, sí sabemos que hay formas, ¿no? De que la persona sea un poquito más funcional o que se pueda adaptar a su medio. Sin embargo, solamente el 18% de esa gente puede adaptarse, ¿no? O puede favorecer su condición física y mental. El 77% de la gente que no es adherente, es decir, este 82, ahora volvámoslo un 100%. El 77% va a recaer en un año, es decir, la recaída, es decir, todos los síntomas se van a presentar al año. Al año la persona ya está al nivel inicial, ¿ok? Y el 90%, es decir, el resto que faltaba, el 13%, ya lo completó a los 2 años. Falta un 10%, ¿cierto? Que realmente no muestra recaídas y eso es lo que facilita que el resto no sea adherente, porque qué tal
que vas a estar bien, ¿no? O muestra mejorías, entonces realmente la persona dice, no, ¿para qué se toma el medicamento? Solamente se sentía más mal. Entonces, pues imagínense, solamente el 82% cumple con sus, el 82, perdón, el resto del 82% cumple su tratamiento, pues es algo muy bajo. Por eso la esquizofrenia en su mayoría es como una de las principales enfermedades que tienen un mal pronóstico para la persona. ¿Ok? También el incumplimiento o el no ser adherente es la principal razón por la que la mayoría de las personas con esquizofrenia se encuentran o han estado repetidas veces en hospitalización. Es decir, las personas que muestran mayor adherencia siempre gastan más en medicación y esa es una dificultad por las cuales este número aparece. Los medicamentos son realmente caros y más cuando ya es un medicamento que la persona no va a dejar de consumir o va a tener que consumir toda su vida o por periodos pero muy largos, ¿ok? Entonces el costo de la medicación es muy alto. Y el costo, sin embargo, si comparamos este costo de medicación con el costo de la hospitalización, realmente se vuelve más bajo. ¿Por qué? Porque si las personas invierten en su medicación, no van a tener que invertir en su hospitalización. Versus las personas que no son adherentes. Las personas que no son adherentes obviamente no invierten en la medicación porque lo pueden ver difícil de adquirir o porque simplemente no quieren hacerlo, pero sus costos de hospitalización obviamente se incrementan. Pensando específicamente en nuestro país, pues este es un factor negativo, ¿ok? Porque muchas veces esta hospitalización es patrocinado, por así llamarlo, o los cargos van al gobierno, ¿no? El gobierno subsidia estos gastos, por lo cual la persona no percibe ningún costo en la hospitalización y favorece que no haya ninguna inversión en la medicación. ¿Cuáles son las consecuencias principalmente en las personas con esquizofrenia? Número uno, las recaídas, es decir, que la persona presente todos los síntomas de psicosis, de aislamiento, de violencia o agresividad, que haya muchísimos gastos, ¿no? En todo lo que yo les mencionaba, que después en cuidados, en poder hospitalizar a la persona, en, no sé, en poder subsanar dificultades que se presentan por las conductas que mi paciente tenga. Obviamente se pueden presentar otro tipo de alteraciones psicológicas. Recordemos que la esquizofrenia puede mostrar comorbilidad con otro tipo de padecimientos, siendo por ejemplo la depresión. ¿Ok? Se puede presentar violencia. Muchas personas que tienen esquizofrenia pueden llevar a cabo conductas delictivas o buscar el consumo de drogas o realmente hasta estar involucrados en sucesos antisociales. ¿Ok? Puede cometer suicidio, obviamente. La urgencia psiquiátrica, que es algo de lo que ya habíamos hablado previamente. Sin embargo, bueno, no es una situación que uno diga, bueno, la persona va a ir hospitalizada, sino que tienen que hablar a una ambulancia, ¿no? Y llevarlo a urgencias, etcétera. Entonces, son sucesos difíciles y estresantes que la familia debe vivir. ¿Ok? Aquí no solamente pensando de nuevo en el paciente, sino también en su círculo cercano. ¿Ok? Hay una menor satisfacción con la vida. De hecho, mientras más medimos que las personas no son adherentes a sus tratamientos, hay una menor satisfacción con la vida. Sin embargo, bueno, sus creencias y sus actitudes pues favorecen a que no lleven conductas de cuidado. Hay un mayor nivel de déficit cognitivo, es decir, a medida que la enfermedad va avanzando, es más difícil poder recuperar la capacidad de pensamiento, de funciones ejecutivas que la persona tenía antes de que se presentara la etapa aguda de la esquizofrenia. ¿Ok? Las personas comúnmente pierden su trabajo. Si no hay como un tratamiento que sea rápido y eficaz, las personas pueden comenzar a tener mucho esta desorganización, lo que hablábamos, pues imagínense menor satisfacción con la vida, mayor déficit cognitivo, pues obviamente la persona no se va a poder desempeñar de igual forma en su trabajo. Cuando yo me encontraba haciendo mi servicio social, pues había personas, ¿no? Que habían sido profesionistas, que tenían un buen trabajo, ¿no? Y cuando se comenzó esta etapa psicótica, pues realmente tienes que ser muy sinceros con la familia y decirles que lo más seguro, ¿no? Y que posiblemente es que la persona no se va a poder desempeñar en el mismo trabajo, ¿no? Y pues son de las dificultades que implica la esquizofrenia.
¿ok? Mientras menos adherencia, más tardanza en la remisión, obviamente. Los síntomas se van a seguir presentando y la gente, pues realmente cuando tiene esquizofrenia se toma una pastilla, otra no, una sí, dos sí y 5 días no. Entonces los síntomas realmente no van a desaparecer y por lo tanto hay una desconfianza y los síntomas se mantienen. ¿Ok? Y ahí había mencionado suicidio, pero en el caso de la esquizofrenia es una de las principales causas de muerte prematura, ¿ok? Porque la persona pues realmente piensa que esa es, dentro de su elaboración mental, piensa que es la solución, ¿no? O la forma de detenerse, o a veces por estas voces que le dicen qué hacer, pues el suicidio es el objetivo. También tenemos el trastorno bipolar, que es otro tipo de padecimiento que también requiere medicación, ¿ok? En este caso, pues recordemos que en el trastorno bipolar que se presentan estados anímicos poco comunes y la persona muestra una fluctuación entre ellos, básicamente entre manía y la depresión. En el caso de las personas que han sido hospitalizadas por trastorno bipolar, del 60 al 80% no fueron adherentes durante el último mes. Es decir, que si en un mes dejaste tu tratamiento, posiblemente ya estés en la recaída. No da tanto espacio como lo que vimos previamente en la esquizofrenia. ¿Ok? Las personas no adherentes tienen un mayor riesgo de conducta suicida y mayor refractariedad. ¿A qué se refiere la refractariedad? A que las personas cuando quieren retomar su tratamiento psicofarmacológico no hay una respuesta, ¿no? O sea, es como que no me siento mejor, no me sirve, pero si en algún momento el litio sí me había funcionado, ¿por qué ahora no? Ah, pues justamente por esto, porque hay un proceso de refractariedad donde la dosis no comienza a hacer efecto. ¿Ok? Entonces la persona, lo que hablábamos al principio, el psiquiatra va a tener que aumentar dosis o buscar otro medicamento. Algo que me gustaría mencionar antes de avanzar a la depresión es que muchas personas que cometen suicidio, el suicidio está muy asociado a la depresión. Sin embargo, no es del todo cierto. Hay personas que, eso es algo que apenas aprendí en un curso sobre prevención del suicidio, y es que cuando las personas cometen un suicidio muy aparatoso, posiblemente o lo más seguro es que hayan tenido un trastorno bipolar de trasfondo, ¿ok? Por esta ambivalencia y esta búsqueda tal vez de reconocimiento, etcétera, o de llamar la atención. Entonces, en ese proceso de euforia es como quiero que sea recordada mi muerte. Y se presentan como los casos de suicidio donde la persona fue más aparatoso. Ahí yo me quedé con una duda. ¿Cómo sería una muerte no aparatosa o un suicidio no aparatoso? Realmente me costó trabajo diferenciarlos, pero aquí les comparto únicamente ese aprendizaje que obtuve y bueno, se aceptan ideas y opiniones. En el caso de la depresión ocurre algo similar, pero con un trasfondo diferente. ¿Ok? Ya sabemos que es una alteración del estado de ánimo donde se presentan muchísimos sentimientos y pensamientos y principalmente la pérdida por actividades placenteras. ¿Ok? Entonces, justamente el incumplimiento terapéutico genera una mala percepción de los efectos de los fármacos. Número uno, pues que yo diga, no me está sirviendo, o segunda es que pues me está haciendo más daño, ¿no? Del que debería. Me siento más mal de todavía lo que yo estaba previamente. ¿Esto qué genera? Que se aumenten las dosis o que se aumente el número de medicamentos. Al aumentar cualquiera de estos dos, aumenta en la persona los efectos secundarios, lo cual provoca a su vez un mayor nivel de malestar, ¿ok? De hecho, en la depresión, no únicamente en la depresión, pero sí es más reconocido en la depresión, hay un síndrome de discontinuación. ¿A qué se refiere esto? A cuando las personas han interrumpido de forma abrupta su tratamiento o que lo llegaron a olvidar en algunas dosis o que quisieron disminuir las dosis porque ya se sentían mejor, se pueden presentar ciertos signos que pareciera que es la recaída de la depresión o que puede parecer que están con un resfriado, con fatiga, con letargia. Imagínense aquí, la letargia sí es parte de una depresión grave, pero también puede pensarse que es parte de la psicosis. Esto es parte del síndrome de psicosis, ¿ok? Igual, delirios, desorganización del pensamiento y los trastornos motores y del sueño. Justamente todo esto es parte
de una psicosis. Entonces, realmente lo que está sucediendo en la persona es un síndrome de discontinuación y por la persona no haber tomado de forma correcta su tratamiento farmacológico, puede generar que el psicólogo o el psiquiatra estemos diagnosticando una comorbilidad o que sea una depresión con brote psicótico, ¿no? O con psicosis, cuando realmente solamente se debe a las consecuencias o los efectos de el mal consumo de fármacos. Esto puede durar de 7 a 14 días. Entonces, siempre que una persona tiene depresión y empieza a presentar este tipo de signos, lo importante es evaluar su adherencia terapéutica y mantenerlo en observación de 1 a 2 semanas para reconocer si hay una comorbilidad, como les comentaba previamente, o realmente fue un síndrome de discontinuación. ¿Qué factores nos predicen la adherencia? Bueno, esto lo hemos revisado creo que muchísimas veces y solamente hago esta diapositiva para continuar alimentando esa parte, ¿no? Muchos de estos ya los revisamos, ya los explicamos, sin embargo, es solamente una revisión breve. Recuerden que la edad es un factor predictor de la adherencia. Se dice que las personas más jóvenes no tienen adherencia por esta no percepción del riesgo. Sin embargo, se dice lo mismo de las personas muy mayores, pero en ellos es más cuando tienen algún tipo de discapacidad cognitiva o de la memoria o de la atención por lo que puedan olvidar consumir sus medicamentos. ¿Ok? La edad es un factor que va cambiando de importancia, pero también va a depender de ciertos factores. No es solamente porque son más grandes, ya no quieren tomarlo, no, sino que debe haber algún tipo de alteración cognitiva o de la atención o de la memoria. Recuerden que hablábamos de vivir solo porque no hay como personas que puedan estarte supervisando, la pobreza por falta de acceso a recursos, ¿no? Lo que hablábamos principalmente con las personas con esquizofrenia. Con las personas con esquizofrenia recordemos que cuando un familiar la padeció, tenemos el 50% de probabilidad de desarrollarlo. Si hablamos que la esquizofrenia principalmente se encuentra como una dificultad en el desempeño laboral, podemos pensar que de familia ya hay como una inestabilidad económica. Entonces, si tú ya traes un trasfondo con ese tipo de trastornos, posiblemente ya no haya recursos o la persona tenga dificultad en conseguir recursos para pagar sus tratamientos. ¿Ok? Hablan de la ocupación, la cualificación o el nivel educativo, es decir, qué tantos estudios o en qué se desempeña la persona puede facilitar que haya más adherencia. En la razón por la que estamos comunicándonos en esta vía, pues es por el coronavirus, ¿no? Y lo que yo puedo ver es que hay muchísimas personas que realmente no están interesadas en cuidar su salud, ¿ok? Que no toman como las medidas, que no saben nada de epidemiología o de microbiología, ¿no? Entonces utilizan el tapabocas de la forma en que desean, se lavan las manos solamente cuando tocan algo, no les importa, ¿no? Brindar como el espacio vital a las otras personas que sí se quieren cuidar. Aquí yo no quisiera generalizar o ser demasiado clasista, ¿no? En decir qué tipo de ocupación o qué nivel educativo facilita eso, ¿no? Pero es una duda que me surge al ver la situación actual. Y bueno, les dejo esa duda a ustedes también. No sé qué comentarios tengan. Em, Otros factores predictores, pues mientras menos efectos secundarios tenga mi medicina, obviamente va a ser más fácil que yo lo consuma, mientras menos estigmas percibidos haya, ¿no? Actualmente la alteración mental o las dificultades mentales sí tienen su estigma, pero creo que hemos comenzado una revolución sobre que la terapia es una necesidad, no un lujo. Entonces, eso puede facilitar el tratamiento de ciertos trastornos o de la mayoría, ojalá de trastornos mentales. La etnia. Hay muchas etnias que hablan mucho de creer en ciertas entes, en ciertas fuerzas, ¿no? En ciertos seres que a veces no podemos ver y lo cual impediría que la persona realmente se atienda. Imagínense si pertenece a algún tipo de cultura, secta o tribu, donde es venerada la persona que puede tener visiones o ver al que sea su Dios en ese lugar o en esa comunidad, pues imagínense, la persona puede estar sufriendo de psicosis, pero realmente es venerada, ¿no? O es apoyada o es facilitada. Entonces, obviamente, el trastorno mental va a continuar su disfuncionalidad de la persona.
¿ok? Obviamente la desinformación, lo que hemos hablado muchísimo, y las creencias, la nosognosia, que se refiere a este proceso cuando la persona no es consciente de su condición discapacitante, la patología dual. En la patología dual, no recuerdo bien si lo habíamos revisado, pero bueno, es el componente de un trastorno, el que sea, depresión, esquizofrenia, bipolar, sumado a un trastorno por consumo de sustancias. Cuando ustedes ven la palabra o las palabras patología dual, se refiere a esta combinación, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos tratando a un paciente y además sufre de alcoholismo, se vuelve un predictor negativo de la adherencia terapéutica. Y justo como lo vemos acá, ¿no? Con la comorbilidad también con algún tipo de trastorno de personalidad. Hemos hablado un poquito de las personas narcisistas o las personas histriónicas, ¿no? Las personas antisociales que no tienen justamente conciencia de enfermedad. Entonces es difícil, obviamente, que se adhieran a algún tipo de proceso de rehabilitación. Los efectos demorados, es decir, hay ciertos medicamentos que tardan en hacer efecto, ¿no? No quiero mentir porque tenía el ejemplo, pero ahorita se me fue. Hay medicamentos que tardan 30 días la saturación, es decir, para que puedan hacer su efecto. O sea, a veces las personas piensan que cómo la medicina va a tardar tanto, ¿no? O sea, si toman un paracetamol y se les quita el dolor instantáneamente, entonces comienzan a desconfiar del tratamiento, que es un efecto negativo que ya habíamos revisado en clase. También afecta la vía de administración. Pensemos cuando tenemos gripa, ¿no? Mucha gente no se quiere inyectar. Entonces, si solamente hay inyecciones, obviamente la gente no lo va a hacer. Y justamente así con los fármacos. Hay fármacos que saben mal, ¿no? O que deben ir acompañados de ciertos alimentos, evitar ciertos alimentos, que deben ser consumidos en ayunas, pero arde el estómago. Entonces, todos esos aspectos pueden dificultar la adherencia. ¿Ok? Que la persona tenga una vida desorganizada. Pues ¿por qué? Porque no va a seguir patrones, hábitos de consumo. Dificultades en las esferas principales. Esto se refiere a cuando a veces la persona vive violencia, desempleo. Entonces, imagínense cuando la persona tiene de trasfondo muchos problemas, muchas dificultades que atraen toda su atención, pues no va a tener atención en cuidar su tratamiento farmacológico, ¿no? Eso es como lo último. Igualmente el apoyo social insuficiente. Aquí lo ponemos como insuficiente y me agradó mucho porque puede que la persona sí tenga apoyo social, ¿no? Pero a veces no lo percibes. O a veces tienes apoyo social, pero el que comentábamos, ¿no? Ese apoyo que no ayuda. Entonces, con insuficiente creo que queda muy, muy claro. Que no haya calidad en las relaciones interpersonales. Entonces puedes tener un matrimonio de 40 años, pero hay violencia, ¿no? Hay descuido, hay faltas de respeto. Entonces va a depender mucho de ello. Lo que comentábamos de la carga de los cuidadores primarios y por último y uno de los que más nos interesa a nosotros obviamente es la alianza terapéutica. ¿Qué interés y qué confianza podemos tener con nuestro terapeuta, ya sea con nuestro psiquiatra y con nuestro psicólogo? Si vemos todo esto o mucho de esto está fuera de nuestras manos. Realmente es un cuadrito que podemos llenar de muchos aspectos, pero esto es lo que queda en nosotros. Entonces, a continuación, en futuras clases es donde vamos a intentar ahondar un poquito más. ¿Cómo podemos llevar a cabo la medición de la adherencia? Por ejemplo, lo que les mencionaba en el caso de la depresión y el síndrome de discontinuación, pues ahí sería ideal, ¿no? Y necesario que tanta falta de adherencia ha habido para saber si hay una comorbilidad o realmente es este síndrome desarrollándose. Recordemos que la adherencia es algo súper complejo que para evaluar puede integrar desde actitudes, conductas y las creencias que las personas tienen sobre los medicamentos o el tratamiento que están llevando a cabo. Sin embargo, pues sí hay formas, de hecho vamos a revisar que hay formas objetivas y formas subjetivas. Mientras tanto, nos vamos a quedar con que puede ser a través de un simple cuestionario, ¿no? Preguntarle a la persona directamente cuáles son sus hábitos o sus patrones de consumo. También hay sensores electrónicos que se ingieren. Esto es maravilloso porque la persona lo ingiere y se queda en su estómago. Entonces, el sensor va registrando cada cuando la persona va ingiriendo sus fármacos y en qué momento y en qué horario, etcétera, etcétera, en qué dosis, perdón. Bien,
También se pueden medir los niveles de fármaco en orina y eso, bueno, generaría una supermedición de la adherencia. Sin embargo, bueno, imagínense qué complicado sería tanto ingerir un sensor o medir los fármacos en orina de manera constante, ¿no? A veces esto se presta a posible deshabilidad donde la persona ya sabe que va a ir a revisión psiquiátrica, que van a medir sus fármacos en orina, bueno, comienza a tomarse 3 días antes el fármaco. ¿No? Entonces eso puede generar que el psiquiatra diga, bueno, algo, tal vez algo está pasando por la alimentación, entonces por eso no sale el nivel esperado. Entonces ahí se vuelve un poco complejo de nuevo. ¿Ok? Y por último, la supervisión, ¿no? Que cuando están hospitalizados, bueno, el enfermero o la enfermera se va a encargar de revisar que el paciente realmente esté consumiendo sus medicamentos, pero ya habíamos comentado cómo pueden ser formas donde la persona evite consumirlo. Igual en casa, ¿no? A veces el familiar puede estar muy comprometido con los cuidados, sin embargo, el paciente al tener anosognosia, pero realmente no va a buscar formas de escabullirse, ¿no? También hay escalas que nos permiten la medición de la adherencia y pueden evaluar tanto el cumplimiento terapéutico, la actitud que las personas tienen hacia ciertos tratamientos y las creencias. Aquí les pongo algunos ejemplos de los que nos citaba el texto. Por ejemplo, ¿cuántas veces olvidó tomar, ay, me faltó acentito, olvidó tomar su medicamento? Cuando se siente mejor, deja de tomar su medicamento. Esta pregunta ya se los había hecho yo a ustedes, ¿no? Cuando se enferman de algo y se sienten bien, ¿quiénes de ustedes dejan de tomar el medicamento? Aquí es una parte de creencias, porque si ven, está en forma de afirmación. Es antinatural tomar medicamentos para mi mente y mi cuerpo. ¿Ok? Y por último, me siento más normal con la medicación. Aquí sería formalmente una creencia y una actitud aquí reflejada, una actitud positiva hacia la medicación de forma más benéfica para la persona. ¿Ok? De hecho, hay una escala que se realizó, si no mal recuerdo, en Iztacala sobre adherencia terapéutica y eso me gustaría que lo revisáramos también a continuación. Para la próxima clase, justo como les comentaba, vamos a buscar las estrategias o evaluar las estrategias para aumentar la adherencia, pero en lo que nos compete a nosotros, ¿no? En la relación profesionista-paciente y por último, la escala de adherencia para México. En estos momentos me hubiera gustado mucho estar en el salón porque hubiéramos podido planear un proyecto, ¿no? Evaluar tal vez no la adherencia terapéutica, pero sí como esta adherencia a las recomendaciones que nos está brindando la Secretaría de Salud. Entonces, si tienen sugerencias o comentarios al respecto de qué podríamos evaluar. He visto mucha gente haciendo como investigación en esto, ¿no? Hay mucha ansiedad por esto del aislamiento, mucho, ¿qué diríamos? Mucha incomodidad, mayor consumo de alimentos, mucho insomnio, ¿no? Entonces me llama la atención qué tanto estamos siguiendo o siendo adherentes a estas recomendaciones, pero asimismo qué tantas consecuencias, ¿no? Están teniendo los adherentes y los no adherentes. Pues les mando muchísimos saludos y espero que se mantengan a salvo junto con sus familias. Nos vemos.